Dios les bendiga, hermanos. Quiero comenzar con una advertencia. Ya sabemos todos que este fin de semana es el fin de semana de la independencia de los Estados Unidos. Así es de que, como ya saben, estamos grabando desde un rincón de nuestra casa, que es su casa, y los vecinos pues están celebrando este fin de semana la independencia y están quemando sus fuegos artificiales. Así es de que si somos interrumpidos por algún fuerte sonido, no se asuste, no pasa absolutamente nada. Son los vecinos que están celebrando la independencia de esta nación. Otra advertencia, que en realidad es la propuesta por la que vamos a estudiar los días domingos la serie que vamos a comenzar el día de hoy. En los últimos meses, debido a la situación en la que nos encontramos, muchos predicadores, pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, han aprovechado, como yo mismo, la oportunidad de comunicarse con la iglesia que pastoreamos, pero en los videos pues van más allá y mucha gente los alcanza a ver, los alcanza a escuchar. Y estas personas, pues de pronto no todos tienen bases verdaderamente bíblicas y exponen predicaciones que no tienen ningún contenido edificante y que en realidad son predicaciones de información sensacionalista. Hablan del fin del mundo, ponen fechas, hablan de que debemos estar viviendo casi en pánico porque los tiempos son finales, y hablan de nuevas pestes y de nuevas destrucciones y no solamente que de las que son reales, sino que añaden y dan sus propios hasta pronósticos, y todas estas situaciones se han convertido en un peligro para la iglesia. Yo por eso propongo que estudiemos lo que realmente es importante. Y esta serie que vamos a titular Embelleciendo a la novia, la vamos a estudiar porque tenemos un solo, exclusivo y único propósito: enfocarnos en nuestra relación con el Espíritu Santo, para que nos prepare, para que la preparación que Él ha comenzado a hacer desde el día en que nos salvó continúe, ya sea que nuestro Señor Jesucristo venga pronto o se tarde, que a nosotros no nos interese el ruido, el sensacionalismo que se está hablando, que nosotros vivamos en consagración y en preparación con la comunión del Espíritu Santo. Ese es nuestro único y sencillo propósito: enfocarnos en nuestra relación con Dios para ser embellecidos por el Espíritu Santo, tanto interior como exteriormente. Y a esta serie la vamos a basar en el capítulo número 19 de Apocalipsis, versículos 6 en adelante. Dice de esta forma: Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Hago énfasis en esta palabra porque es importante y es lo que vamos a estar estudiando: la preparación de la novia. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Quiero repetir esto: el lino fino, el vestido de la novia, son las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Esta mañana, este mediodía, vamos a estudiar el tema la belleza de la novia. Bueno, vamos a hablar de la preparación de la novia, porque en Apocalipsis ya está la esposa, ya no es la novia, ya es la esposa. Pero vamos a ver cómo se preparó esta novia para llegar a convertirse a la esposa. Y creo que no hay mejor historia bíblica donde podamos basar o podamos usar como matiz para este tema que la vida de Esther, ya que es una virgen, es una mujer que fue preparada para las bodas con el rey Asuero. Por lo tanto, vamos a utilizar la vida de Esther como un matiz para hablar de la preparación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, por lo que le ruego
que me acompañe al libro de Esther, capítulo número 2, y vamos a leer algunos versículos comenzando en el versículo número 7. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, ya habían reunido a muchas doncellas en Susa, que era la residencia real, a cargo de Hegai. Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarara. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de los atavíos. Esto es, 6 meses con óleos de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Y ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la requería o la quería, y era llamada por nombre. Cuando llegó a Esther, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y le puso, la corona en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Basti. ¡Wow! ¡Qué tremenda historia! Nos habla de una mujer que fue destituida por el rey, cuyo nombre era Basti, le quitó la corona real y la expulsó del reino, del imperio, pero conforme pasó el tiempo, pues se dio cuenta que se quedó solo, a pesar de que tenía muchas concubinas, pero no tenía reina. Sus siervos se dieron cuenta de esta situación y le sugirieron: ¿por qué no mandas a llamar a todas las vírgenes, a todas las muchachas guapas de tu reino, de todas las provincias, y escoge una para que sea reina? A él le pareció, pues imagínense, es un concurso de belleza de Miss Universo para quedarse con la mujer más hermosa de su imperio. Y así envió a sus siervos a buscar a todas las mujeres guapas del imperio para que concursaran a ver quién ganaba la corona real. En el versículo 9, hablando ya específicamente de Esther, dice que ella encontró gracia delante del eunuco del rey. Vamos a comenzar hablando de la belleza interior de la novia. Porque ¿quién se quiere casar con una mujer que sea muy bonita, se sepa arreglar, pero que por dentro sea una mujer necia, una mujer grosera, una mujer pedante, una mujer ignorante, una mujer que no ame, que no sepa amar porque está amargada? ¿Quién se quiere casar con una mujer? La Biblia describe a ese tipo de mujeres como una gotera, que es constante sobre la casa del hombre y le hace la vida de imposible, le hace la vida de cuadritos. La Biblia dice que la mujer de este tipo con sus propias manos derriba su propia casa. Entonces, asumimos que nadie se quiere casar con este tipo de mujeres. Por lo tanto, el Señor Jesucristo no es la diferencia.
No quiere casarse con una iglesia que sea rebelde, que sea amargada. No quiere casarse con una iglesia que no le obedezca, que no lo ame, que esté siempre peleando, quejándose por todo, que tan nada le gusta. Por supuesto que el Señor no quiere vivir toda una eternidad con una iglesia insoportable. Imagínese que le haga la vida de cuadritos al Señor por la eternidad. El Señor no quiere eso. El Señor viene a buscar una iglesia que le ame, una iglesia que ha sido embellecida por dentro. Por lo tanto, vamos a hablar acerca de esto. Cuando la Biblia dice en el versículo número 9 que Esther encuentra gracia con el eunuco, habla también de que encontró gracia con el rey. Pero es más importante entender que Esther había ya encontrado gracia con Dios. Y esto habla de la forma de ser de Esther. Esto habla de que Esther, como nosotros decimos, tenía un buen carácter. Era una persona de carácter afable, que tenía un espíritu apacible, que era agradable estar con ella. No era una persona desagradable, renegona, de esas personas que uno ni siquiera estar cerca de ellas le apetece porque son personas negativas, renegonas, amargadas. No, Esther era completamente diferente, encontraba gracia, caía bien a las personas por su carácter, por su forma de ser. Este carácter apacible, obediente, se manifiesta en diferentes formas. Por ejemplo, en la obediencia o en la sujeción que tiene para con Mardoqueo. Mardoqueo era su primo. Cuando quedó huérfana, cuando perdió a su padre y a su madre, él la adoptó como su propia hija y ella le honró todos los días de su vida. Aún siendo reina del imperio, le seguía honrando porque tenía este carácter que le gustaba honrar a su padre adoptivo. Su carácter también queda manifestado en la obediencia hacia el eunuco, porque cuando el eunuco le da instrucciones, ella las sigue sin ninguna inconveniencia. Su carácter queda manifiesto en su docilidad, al seguir las instrucciones. Ella no llegó como quien sabe perfumarse y ella no le dijo al eunuco, yo sé cómo vestirme, no me tienes que decir que estos aretes me quedan bien y que este no, a mí no me gusta este vestido, yo quiero ponerme esto. Ella no llegó exigiendo ni con este carácter de violencia, de agresión, de no estar a gusto, sino que al contrario, siguió dócilmente las instrucciones y por eso es que podemos decir que Esther era una persona de un carácter amigable, caía bien a la gente. La Biblia lo llama hallaba gracia ante los ojos de las personas. El proverbista habla de que cuando tenemos un carácter así, se refleja en nuestro rostro. Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro. No solamente el proverbista, el apóstol Pedro, en los tiempos de la iglesia primitiva, se dirigió a las hermanas y les enseñó sobre la importancia de enfocarse en la belleza interior más que en la belleza exterior. Si quieren puede acompañarme a la primera epístola de Pedro, capítulo número 3, versículos 3 al 6. Dice así: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham y le llamaba Señor, de la cual ustedes vienen a ser hijas si hacen el bien sin temer ninguna amenaza. El apóstol Pedro aquí se está dirigiendo a hermanas que ya eran parte de la iglesia, que eran parte de la iglesia de Cristo, que eran creyentes, que se habían convertido al Señor, que habían aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pero traían algunas costumbres del mundo. Y les está enseñando, hermanas, tenemos que mostrar una belleza interior más que una belleza exterior. Y es que el problema de aquel entonces consistía en que los hombres de poder político, los hombres ricos, usaban a sus esposas como escaparates, los usaban como maniquís para mostrar su riqueza y su poder.
Es decir, si había un hombre que era poderoso y rico y tenía a su esposa, pues le compraba los mejores vestidos, las mejores joyas para mostrar su gloria, para mostrar que era un hombre rico. Así es de que cuando las personas veían a una mujer con peinados ostentosos, con muchas joyas y con vestidos caros, la gente decía, el esposo de ella es muy rico. Y el apóstol Pedro se está refiriendo a las hermanas porque había hermanas que les gustaba este tipo de situación. Por supuesto que ya los hombres están actuando de una forma negativa y de una forma pecaminosa al usar a la mujer para estos propósitos, pero está peor que las mujeres aceptaran y les gustara y buscaran este tipo de situaciones. Porque en los tiempos del apóstol Pedro, según los historiadores, había muchas mujeres que se proponían buscar a los hombres ricos porque les gustaba cómo se veían las mujeres como escaparates. Ellas sabían que no eran amadas. Ellas sabían que eran infelices, pero ellas querían verse como ellas se veían y buscaban a los hombres ricos para que a ellas también les dieran vestidos y joyas y andar luciéndose todo el poder y la riqueza de sus esposos. Entonces el apóstol Pedro, repito, les habla a estas hermanas y les dice, no está bien lo que están haciendo. Y les habla de tres cosas muy específicas. Peinados ostentosos, es decir, artículos de belleza, joyas y ropa cara. ¿Acaso no es exactamente la misma actitud que se vive hoy en día? Nosotros vivimos en una sociedad 100% sexual y 100% consumista. Lo que quiero decir con esto es que, como en los tiempos de Pedro, a las mujeres se les observa o se les usa como objetos sexuales, solamente para exponer en sus cuerpos artículos que llamen la atención, joyas, ropa cara, y vivimos también en una sociedad consumista. Todos estamos buscando qué es el último grito de la moda. Estamos pendientes de las revistas, estamos pendientes de las redes sociales para ver los vestidos más caros, la última moda, estar viendo las carteras más caras, los relojes más caros, el nuevo carro y todo lo que los comerciales, todo lo que este gran sistema de consumismo nos pone delante de nuestros ojos a través de la televisión, de los periódicos, de las revistas, estamos buscando obtenerlo. Es lo mismo que está sucediendo o que estaba sucediendo en el tiempo del apóstol Pedro y que reprende a las mujeres por ello. Nosotros, mis hermanos, también debemos, como el apóstol Pedro, enfocarnos en que nuestra comunión con el Espíritu Santo esté sana, que esté viva, que sea genuina, que sea constante, que estemos constantemente en oración, constantemente en la lectura bíblica para que nuestro interior sea embellecido por su presencia. No nos preocupemos tanto por lo que vamos a consumir, por lo que el mundo nos ofrece, no nos preocupemos por lucir cosas caras para dar apariencia de que tenemos mucho dinero y que somos de posición social, porque no es eso lo importante. Lo que nosotros como iglesia de Cristo, la belleza de la iglesia de Cristo es la belleza interior. El apóstol Pedro habla del espíritu afable, del espíritu apacible. Como novia de Cristo, repito, nosotros debemos enfocarnos en que nuestra relación con el Espíritu Santo esté bien y sana para que nuestra vida interior sea transformada. En la palabra que usa el apóstol Pedro, cuando dice que el interior debe de ser la prioridad, es muy similar a la que usan el apóstol Pablo y el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo usó esta palabra cuando habla de hacer cosas en privado que agradan a Dios. Orar en privado para que Dios sea agradado. Ayunar en privado para agradar a Dios. Ofrendar, en privado para que agraden a Dios. Esa palabra es muy similar a la que usa el apóstol Pedro de decir nuestro interior. Es decir, que debemos hacer las cosas en privado que agradan a Dios. El apóstol Pablo la usa cuando habla del hombre interior, que debemos vestirnos de las obras del hombre interior, de justicia, de verdad, de amor, y que debemos despojarnos del viejo hombre.
Es la misma palabra que usa aquí también el apóstol Pedro para hablar de nuestro interior. Todo esto nos hace entender que el vestido, el ornato, el adorno, la belleza interior es la belleza de nuestro corazón. Es la belleza de nuestro espíritu, es la belleza del yo, de nuestro corazón, de nuestro hombre interior. Y eso es lo que debe de estar vestido con vestidos blancos, debe de estar vestido con valores, debe de estar vestido con humildad, con amor. Y entonces nuestra adorno interior va a ser delante de Dios tomado o tenido en alta estima. Entonces el Señor Jesucristo se agradará del carácter de la iglesia. Nuestro carácter debe de ser agradable a Dios, agradable a nuestro cónyuge y agradable a los que no conocen del Señor. Nuestro carácter debe de ser agradable a nuestro cónyuge, porque son los que más nos conocen. Mire, yo hace años le dije a mi esposa, a mí en realidad no me interesa que la gente me crea lo que yo predico. A mí lo más importante es que tú creas que lo que yo predico es la verdad porque lo vivo. Eso es mi prioridad. Mi prioridad es que tú creas mi mensaje, porque si tú me lo crees es porque sabes que lo vivo y lo practico, porque eres la persona que mejor me conoce. Entonces, nuestro cónyuge, mis hermanos, tiene que ser agradable nuestro carácter para con ellos. Ellos deben de ser testigos de que nuestro espíritu está rendido al Espíritu de Dios y que hemos cambiado. Porque con los demás podemos ser muy amables, pero cuando nuestro cónyuge, cuando nuestra esposa, cuando nuestro esposo comete un error, entonces nosotros explotamos, estamos demostrándole a nuestro cónyuge que no hemos cambiado, que nuestro espíritu todavía no es apacible, que nuestro espíritu no ha sido embellecido por la presencia de Dios, que no ha sido transformado. Y si ellos no nos creen que hemos sido transformados en realidad, entonces no lo hemos sido. Porque quien no nos conoce tal vez diga, ay no, el hermano Horacio es muy buena gente, porque no nos conoce. Pero nuestro cónyuge, si mi esposa dice, es que no lo conocen, predica una cosa pero vive otra cosa, entonces estamos mal. Nosotros como Iglesia de Cristo debemos preocuparnos por estar siendo embellecidos por dentro, que la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas no se detenga. Así como Esther mostró ser una mujer que encontraba gracia delante de los hombres, también nosotros, por la gracia de Dios en nuestra vida, debemos encontrar gracia hacia los demás, no porque querramos convencer a nadie, sino porque la transformación, el embellecimiento del Espíritu Santo llevado a cabo en nuestro interior hará que hallemos gracia delante de los demás. Entonces, la belleza interior de la novia de Cristo es de mucha importancia y debemos enfocarnos a que el Espíritu Santo nos moldee, nos embellezca por dentro, nos quite lo que nos sobra y que nos haga aprender lo que nos haga falta. Amén. Entonces, pasemos ahora a hablar sobre la belleza exterior, porque si bien es cierto, la belleza interior tiene que ver con lo que somos. Ahora vamos a hablar de la belleza exterior, que tiene que ver con lo que hacemos. Volviendo a Esther, en el capítulo 2, versículo 7, habla que ella era una hermosa mujer. Entonces, ella tenía una belleza natural. Era preciosa, era hermosa de su rostro y la palabra dice que de buen parecer, y esta palabra se refiere estrictamente a todo su cuerpo. Entonces tenía una buena figura y era hermosa. Por eso es de que la toman en cuenta para el concurso. Pero además de esto, habla también de que era una persona que se cuidaba su apariencia. Es decir, no solamente era bonita y tenía buena figura, sino que era limpia. Le gustaba bañarse, le gustaba aparentar o tener buena apariencia, traer vestidos limpios, no andaba maloliente, no andaba toda greñuda, no, tenía cuidado de su apariencia física. A pesar de ser bonita y de tener esta figura que le ganó su admisión al concurso, ella sabía que era insuficiente para ganar la corona. Ella se consideraba aún indigna de ser tomada en cuenta para este tipo de concurso. Por eso es que muestra
esta disposición y esta disponibilidad a ser aconsejada, a ser guiada por el eunuco para poder agradar al rey. Asimismo, nosotros, los creyentes, debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija para que podamos nosotros agradar al Rey. Nosotros debemos no solamente permitirle al Espíritu Santo que nos arregle por dentro, sino que además nos permita lograr la belleza exterior. Miren, todas las novias van a las tiendas y se prueban 1 y 1000 vestidos hasta que encuentran ese vestido que tiene el factor de wow, que les hace sentir la mujer más bella del universo, que las hace sentir como ellas quieren sentirse, que las hace sentir plenas. Cuando encuentran ese vestido, se enamoran de ese vestido y no lo sueltan. El día de la boda, tardan en ponérselo. Ya puesto lo cuidan porque no quieren que se los pisen, no quiere que se ensucie, no quiere que se arrugue, porque la belleza de la novia gran parte radica en el vestido. En Apocalipsis capítulo 19 leemos de la esposa del Cordero que su vestido era de lino limpio y resplandeciente. Este vestido de la novia de Cristo son las obras justas de los santos. Es decir, la belleza exterior de la iglesia de Cristo consiste en nuestras obras justas. Pero la pregunta sería, ¿en qué consiste? ¿Cómo son las obras justas? Para entender esto de las obras justas, creo que debemos entenderlo a la luz de las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 16 al 18, vamos a entender lo que el Señor dice de sí mismo, que no hay en él injusticia. Y esta palabra injusticia será clave para entender las obras justas que nosotros debemos practicar para vestirnos con ese vestido limpio y resplandeciente. Vamos entonces a Juan capítulo 7. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y en él no hay injusticia. El Señor está hablando de sí mismo y dice que en él no hay injusticia. Esta palabra injusticia es una palabra compuesta de un prefijo que es la letra A y una palabra que es la palabra dike, que significa recto. Cuando las juntas se forma la palabra injusticia. Esto es como, por ejemplo, cuando nosotros tomamos la palabra normal y le ponemos la A antes de normal, entonces decimos anormal, y es todo lo contrario a lo normal. Una persona que no actúa normalmente, decimos esta persona no es normal, es una persona anormal. Una persona que no tiene moralidad, que no practica la moral, dice que es una persona amoral. No es una persona moral que practica la moralidad, sino es una persona amoral. Entonces, aquí el Señor Jesucristo está diciendo que en él no hay nada que sea injusto, que no sea recto, que no sea justo, que sus obras, todo lo que él hace, son rectas, son obras justas, no son injustas. Y el significado de esta palabra nos va a ayudar a entender lo que son las obras justas, porque esta palabra injustas, el Señor está diciendo que en él no hay una sola obra mala. Él no hace nada por dañar a alguien. No hace nada para provocar daño absolutamente a nadie. El Señor está diciendo que sus obras no son inmorales, no hay en él una intención inmoral. Si le predica a una mujer, no hay una intención inmoral en él. Sus acciones todas son de rectitud. No hay una sola obra que él haya hecho que se le pueda acusar que fue hecha sin rectitud. En él no hay iniquidad. No haya nada que él haya hecho con iniquidad. En él no hay deshonestidad de corazón. En él no hay nada que haya hecho con deshonestidad en su corazón. Y por último, son
obras que no tienen ninguna verdad a medias. Entonces, esta palabra injusticia quiere decir que no hay en él todas estas cosas. Y es la misma palabra que usa el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 1, versículo 18, cuando dice que la justicia de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Entonces, lo que provoca la ira de Dios son esas obras injustas de las que el Señor no hace ninguna de ellas. Por eso dice que en Él no hay injusticia. Esta palabra de injusticia es la misma también que aparece en la primera epístola de Juan, capítulo número 3, versículo número 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Más adelante, el mismo apóstol Juan, en el capítulo 5, versículo 17, en la primera parte, dice, toda injusticia es pecado. Entonces, las obras que visten a la novia, las obras que nosotros como creyentes debemos estar haciendo, no deben de ser injustas, no deben de ser deshonestas, no deben de ser inmorales, no deben de ser con falta de rectitud, no deben de ser deshonestas de corazón, no deben de ser verdades a medias. Nuestras obras, por el contrario, deben de ser fieles, deben de ser correctas. Nuestra forma de actuar, todo lo que hacemos en la vida, debe de ser favorable y de beneficio para los demás, y debemos de hacerlas con un corazón limpio. Estas son las obras justas que forman el vestido exterior con el que la iglesia de Cristo se está preparando para llegar a las bodas del Cordero. Esta palabra de justicia, de palabras justas, es la misma palabra que se usa en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 16, para hablar de los padres de Juan el Bautista. Dice la Biblia que el sumo sacerdote y la esposa eran irreprensibles en la obediencia a los mandamientos de Dios y agradaba a Dios. Entonces, una persona que tiene las obras justas es una persona irreprensible, es una persona que agrada a Dios en todo lo que hace. La belleza exterior de la novia del Cordero, que somos todos nosotros, está en el vestido, y este vestido está constituido, hecho o formado por las obras que nosotros hacemos de justicia. Obras, repetimos, sin malicia, obras sin engaño, en pocas palabras, obras sin pecado. Son las obras que nosotros hacemos en todo momento y que buscamos siempre agradar a Dios en todo lo que hacemos. Si nosotros nos vamos a poner a barrer, no es para que digamos, para que me vea mi esposa y le dé vergüenza que ella no barra. Entonces ya lo estamos haciendo con una intención de hacer daño. Entonces es una obra injusta. Si nosotros vamos a ponernos a barrer, nos vamos a poner a barrer porque le voy a ayudar a mi esposa. Se merece un descanso, yo puedo barrer. Y entonces lo vamos a hacer para agradarle a Dios y para beneficio de nuestra esposa. Esas son obras justas. Si nosotros nos vamos a poner a lavar trastes para hacer sentir mal a los demás, entonces estamos obrando con falta de honestidad de nuestro corazón. Y eso no debe de ser así. Nuestras obras, todo lo que hagamos, tiene que ser para agradar a Dios. Estas son las obras justas. Así como Esther, mis hermanos, que se dejó embellecer por el eunuco para llegar a la presencia del rey, porque dice la Biblia, lo que hemos leído en el capítulo 2 de Esther, dice que cuando las vírgenes llegaba su tiempo de ir al rey, ellas pedían todo lo que querían y todo lo que pedían se les entregaba. Si ellas querían triple arete, les ponían triple arete. Si querían muchas joyas, les daban muchas joyas. Si querían ir muy perfumadas, les daban todo lo que ellas consideraban que les iba a servir para enamorar al rey, se lo daban en bandeja de plata. Todo lo que ellas pedían se los daban. Pero dice que todas las que hacían esto, una noche estaban con el rey. Llegaban ante el rey por la tarde y por la mañana
eran mandadas a la casa segunda de las mujeres y no volvían a la presencia del rey a menos de que el rey las llamara por nombre, cosa que era muy, muy difícil. Prácticamente entre tantas concubinas que tenían, los reyes iban ante el rey una o dos veces en toda su vida. Sin embargo, la actitud de Esther es muy diferente, porque la actitud de Esther dice que cuando llegó su momento de ir al rey, a presentarse al rey, a enamorar al rey, a competir, cuando llegó el momento de la verdad, ella no pidió absolutamente nada más lo que el eunuco le sugirió. ¿Por qué? Porque el eunuco conocía lo que le gustaba al rey. El eunuco sabía lo que el rey buscaba en la mujer. El eunuco sabía lo que el rey estaba deseando ver en las mujeres. Así es de que Esther le preguntó, ¿qué me pongo? Y el eunuco le dijo, ponte este collar, usa este perfume, ponte este vestido. Y ella simplemente aceptó todo lo que el eunuco le sugirió, y cuando llegó a la presencia del rey, encontró gracia delante de él, y dice la Biblia, la amó más que a todas las otras mujeres. Nosotros, mis hermanos, como Iglesia de Cristo, debemos someternos como Esther al eunuco, al Espíritu Santo. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos embellezca, porque ¿quién mejor que el Espíritu Santo conoce las cosas de Dios? ¿Quién mejor que el Espíritu Santo conoce los gustos del Cordero de Dios? Él sabe perfectamente lo que el Cordero desea en su novia. Y seríamos muy sabios en no ponernos nada que no nos recomiende el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te dice que la forma en que estás tratando a tu pareja no es correcta, hazle caso. Quítatelo, porque es un adorno que no le va a gustar al rey. Si el Espíritu Santo te dice, te hace falta un poquito de maquillaje en esta área para cubrir tu defecto de coraje, de ira, acepta el consejo del Espíritu Santo. Si Él te está diciendo que saques la ira de tu corazón, la ira descontrolable, hazlo. Porque lo que el Espíritu Santo está haciendo es estarte embelleciendo por dentro y por fuera para que te presentes un día delante del Cordero en las bodas, y que como al principio, porque ustedes recordarán que al principio dice la Biblia que cuando Dios ordenaba y decía sea la luz, el Hijo se ponía y creaba la luz, y cuando el Padre vio la luz dijo, wow, es bueno en gran manera. Que el día de la boda el Padre nos vea y le diga al Espíritu Santo, wow, es bueno en gran manera. Espíritu Santo, hiciste una obra perfecta en la iglesia, en la novia, en la esposa del Cordero. Quedó perfecta, es bella por dentro y es bella por fuera. Mis hermanos, que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Sigamos sus instrucciones. Si nos está pidiendo el Espíritu Santo que dejemos de hacer algo, hagámoslo, hagámosle caso. Si el Espíritu Santo nos está diciendo que nos hace falta algo, aprendámoslo. Sigamos las instrucciones del Espíritu Santo, porque nadie mejor que Él para embellecernos para las bodas del Cordero. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo y tenemos que estar siendo preparados para las bodas del Cordero. Y esa preparación es llevada a cabo por el Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos nosotros rendirnos en totalidad a Él para que moldee nuestro carácter, para que nos embellezca por dentro, que nos quite todas esas actitudes que hemos tenido por años seguramente. Los que ya son mayores y tienen todavía más edad que nosotros, que tengan actitudes negativas todavía, hermana, hermano, ya es tiempo. Rinde esas actitudes, rinde esos arranques de celos, de iras, de crítica hacia tus hijos, hacia tu esposo, hacia tu esposa. Rinde eso al Espíritu Santo, deja que te embellezca por dentro. Si tú estás obrando mal, si estás tratando mal a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu patrón, a tu vecino, si estás obrando con maldad, ya es tiempo de que permitas que el Espíritu Santo, como un escultor
quite lo que te hace, lo que te sobra y ponga en ti lo que te hace falta. Hermanos, la belleza de la novia es trabajo del Espíritu Santo, pero es necesario que nosotros también nos dejemos embellecer. Podemos entonces concluir en esta noche que estamos viviendo tiempos en los que la iglesia está confundiendo información con formación. Podemos concluir que es más importante la formación que la información. Hay muchos que quieren darnos información sensacionalista y tenernos atentos y con miedo, con pánico. Nosotros debemos enfocarnos en que el Espíritu Santo nos forme, nos embellezca por dentro y por fuera. Que la formación espiritual, que el Espíritu Santo forme en nosotros la imagen de Jesucristo. Podemos concluir que así como las novias, conforme se acerca el día de la boda, la novia se olvida de algunas cosas o por lo menos las considera menos importantes. ¿No se ha dado cuenta que en el día de la boda a la novia le dicen, fíjate que faltaron flores? A ella ya no le importa si faltaron flores. Ella está preocupada en lucir lo mejor posible para llegar al altar. Llegan y le dicen, no ha llegado fulano, no ha llegado sutano, y que es la comida y que todos esos detalles, no es que no le importen, pero por lo menos los toma en segundo grado, les da una importancia secundaria. Ella está enfocada en que su vestido, en que su apariencia, estar en el mejor estado de ánimo posible para llegar al momento cumbre de la tarde, que es casarse con su novio. Así nosotros, si estamos viviendo los tiempos últimos, pues qué bueno, pero no hay algunas cosas que no deben de ser nuestra prioridad en estos tiempos. Nuestra prioridad es estar ocupados, permitiendo que el Espíritu Santo nos embellezca por dentro y nos embellezca por fuera. Debemos estar ocupados en la transformación de nuestra vida. Y por último, podemos concluir que ahora entendemos que la belleza de la novia de Cristo consiste en dos cosas: en ser lo que somos por dentro, embellecidos por dentro, que nuestra forma de ser agrade a Dios, y la belleza exterior, que se trata de lo que hacemos, que nuestras obras agraden también a Dios. Amén. Oremos, mis hermanos, para que Dios nos bendiga todavía más. Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, oro para que tu Espíritu Santo nos dé, conforme a las riquezas en tu gloria, Señor, el ser fortalecidos en nuestro hombre interior, para que podamos rendirnos ante tu presencia, rendirnos ante tu voluntad, y que tu Espíritu Santo forme en nosotros la imagen de Cristo. Que tu Espíritu Santo nos ayude, mi Señor, a crecer hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo. Oro para que el Espíritu Santo nos ayude a todos y cada uno de nosotros, mi Señor, a que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es mi Señor Jesucristo. Oro, mi Dios, para que como alfarero formes nuestra vida a tu agrado. Oro, Señor, para que como un escultor hagas de nosotros la imagen de Cristo Jesús. Oro, mi Dios, para que nos embellezcas por dentro y por fuera, para que estemos preparados y seamos guardados irreprensibles hasta el día de la venida de mi Señor Jesucristo. Oro, mi Dios, por tu iglesia, oro por tu pueblo y les bendigo en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Sé que sus vidas han sido edificadas el día de hoy. Estemos pendientes el día jueves. Vamos a tener el discipulado a través de Zoom. Así es de que estemos al pendiente. Estamos trabajando, estamos buscando a Dios, y créanos, estamos orando por cada uno de ustedes todos los días. Mis hermanos, les amamos, les extrañamos, y esperamos en que el Señor seguirá glorificándose, guardándoles a ustedes y guardándonos a nosotros. No se olviden de orar por nosotros. No se olviden de orar por mi familia y por mi vida, para que el Señor nos siga bendiciendo. Amén. Dios les bendiga. Disfruten el resto de su domingo.